Bueno, buenas tardes a los que vienen llegando. Vamos a hablar hoy de lo que es el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura, ¿verdad? Compuesta por varios órganos que están entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, que componen prácticamente lo que se llama el epitálamo, el tálamo e hipotálamo. En el epitálamo vamos a encontrar varias estructuras que parte de la sustancia gris y la sustancia blanca que vamos a ir viendo durante la clase. Tenemos el tálamo, que lo hemos visto en algunos puntos de la clase, y el hipotálamo es una estructura que es tanto del sistema nervioso central como también parte del sistema endocrino, que va a comandar la hipófisis, que a la vez es la que se encarga de las hormonas. El hipotálamo también tiene funciones de nuestro sistema automático, muchas cosas automáticas que nosotros hacemos, pero eso lo vamos a hablar más adelante en algunas demás clases. Entonces vamos a hablar de esas estructuras que conforman dentro del epitálamo y el tálamo. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar en los libros lo que es el diencéfalo, entonces, como les dije, los va a delimitar de acuerdo a varias, van a estar dentro varias estructuras que a veces se relacionan entre sí y hay veces que no. Hay veces que una estructura va a estar al lado de la otra, pero ni siquiera se conectan, pero están dentro de lo que llamamos en su conjunto el hipotálamo, el diencéfalo, perdón. Fíjense, este es un dibujo que vimos en la primera clase y que yo espero que, a pesar que es algo complejo, yo creo que ya cada vez más se pueden ir ubicando. ¿Quién está cumpliendo año? Katherine. Katherine es que creo, el apellido. Disculpen, pero a mí se me cuesta aprenderme los nombres de ustedes en su totalidad porque Katherine Goitía, ajá. Porque, miren, yo normalmente con mis estudiantes yo los identifico por cara, porque por nombre me costaba. Y claro, ya cuando siempre iba en la última unidad, sí, ya me sabía el nombre de todos. De hecho, normalmente cuando voy grabando los números de los estudiantes, sobre todo si les di un curso, siempre coloco, la primera clase que le di fue clase tal, curso tal, y así me acuerdo. Pero en el caso de mis estudiantes siempre no les coloco nada en el sufijo, porque sé que por lo menos al final de la unidad voy a saber ya quién es y para siempre me va a quedar en la mente. Pero obviamente entonces estando de manera virtual obviamente me cuesta un poquito más. Bueno, feliz cumpleaños Katherine Goitía, espero que la pases bien, seguro vas a estar estudiando un poquito para mañana, pero bueno, valdrá la pena. ¿Qué más? Yo, imagínate, yo cumplo el 26 de enero, tengo que siempre pasaba el cumpleaños estudiando porque era más o menos la fecha cuando estaban las clases full, porque apenas veníamos de vacaciones. Bueno, entonces, continuando con los límites, ¿verdad? Tenemos que primero tratemos de buscar qué estructuras son, qué estructuras tenemos aquí, si logramos recordar, ¿verdad? Esto es las fosas nasales, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí decíamos el penthouse de este edificio, que es la fosa craneana, ¿verdad? Y dentro de la fosa craneana tenemos los hemisferios cerebrales, que ya hemos descrito su configuración externa. Nos falta la interna, que es lo que vamos a ver en corteza cerebral. Hoy vamos a ver
o sea, dentro del diencéfalo vamos a ver sus conexiones con los hemisferios cerebrales y vamos a ver un poquito, a conocer un poquito de los hemisferios cerebrales y vamos a ver en la siguiente clase corteza cerebral. Pero bueno, entre las estructuras es todo esto que estoy circulando aquí, que es lo que llamamos el diencéfalo. Entonces tenemos la otra estructura que es dentro de del sistema nervioso central, lo que es el tallo encefálico, que a partir del agujero magnum o de la decusación de las pirámides comienza la médula espinal, y la otra estructura es el cerebelo. Si recordamos también lo que es el sistema ventricular, ¿se acuerdan del sistema ventricular? No el ventrículo del corazón, no, sino del líquido cefalorraquídeo. Entonces teníamos unos ventrículos que están a los lados, ventrículos laterales. En el medio tenemos el tercer ventrículo, que es este señor que está aquí. Esto es el tercer ventrículo. Y aquí, en el techo del tercer ventrículo, está esto, que es los plexos coroideos, que son una malla de capilares sanguíneos donde se ultrafiltra el líquido cefalorraquídeo. Bueno, donde se ultrafiltra la sangre para obtener líquido cefalorraquídeo. Y que el tercer ventrículo lo conectamos con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, ¿verdad? Son estructuras que ya vamos conociendo. Igual hacia abajo tenemos aquí, esto que tenemos aquí, es el hipotálamo, y más abajo todavía es la hipófisis, porque el hipotálamo es como el rey de las hormonas. Ustedes siempre le van a decir, la hipófisis es la reina de las hormonas, pero a la final el hipotálamo es el rey de las hormonas, ¿verdad? Entonces él manda a la reina de las hormonas y ella se encarga de las demás, de decirle a cada glándula, a la glándula tiroides, a los ovarios, a los testículos, qué es lo que van a hacer. Claro, a lo mejor le suene muy machista a los feministas, pero es algo para recordar. Y bueno, recordar seno esfenoidal, ¿verdad? Seno frontal. Ahora, ustedes dirán, pero ahí usted tiene subrayado un poco de estructuras más que quisiera que las recordáramos. Bueno, fíjense, vamos a ver primero lo que son los límites del diencéfalo. Hacia adelante tenemos los agujeros de Monro. ¿Qué son los agujeros de Monro? Recordemos que los agujeros de Monro son la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Entonces, ventrículos laterales que no los vemos aquí, los vamos a ver en otros dibujos más adelante, con el tercer ventrículo aquí. Agujero interventricular de Monro, lo tenemos aquí en este punto. Es decir, que si yo me pudiera meter a través de este huequito, llego a donde están los ventrículos laterales. Bueno, el ventrículo lateral derecho, porque estamos hablando de que este es el hemisferio cerebral derecho. Entonces, hacia adelante el límite es agujero de Monro. Hacia atrás el límite es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio. Hacia inferior tenemos varias estructuras. Fijémonos aquí. Esto que tenemos aquí de primero. O sea, vamos a ir recorriendo de atrás, de adelante hacia atrás. Primero, estoy hablando del piso del diencéfalo. El límite inferior del diencéfalo está formado por el quiasma óptico. Doctor, pero eso no se parece al quiasma óptico. Sí, pero es el quiasma óptico un corte por la mitad. Un corte sagital, que es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí es donde vienen pasando las neuronas que vienen del tracto del nervio óptico derecho, que van hacia acá, hacia la izquierda, porque yo estoy del lado izquierdo. Entonces está partido allí, está abierto el quiasma óptico. Lo otro es esta estructura que se llama infundíbulo, porque infundíbulo es toda estructura que entra o sale de algún sitio, como son los ilios, como vieron en pulmón. Ilio pulmonar es el sitio de entrada y salida de las arterias, las venas pulmonares, las arterias bronquiales, los bronquios, perdón. Entonces a esto se le llama infundíbulo porque es el sitio de conexión entre la hipófisis y
el hipotálamo. Otra estructura que tenemos, ya llevamos 3, quiasma, infundíbulo, y la tercera es el cuerpo mamilar. Es uno de los ganglios de la base, de los núcleos de la base. ¿Qué son los núcleos de la base? Parte de la clase de hoy, lo vamos a ver más adelante. Y llegamos aquí hacia atrás a estas dos peloticas superiores e inferiores que se las he nombrado muchas veces durante todas estas clases, que son los colículos. Colículo superior y colículo inferior. Colículo superior y colículo inferior. Otra estructura que siempre nos llama la atención, y siempre se los digo que me llama la atención desde que veía los libros de anatomía de mi mamá, es esto que vemos aquí. El cuerpo calloso es una estructura de conexión de neuronas. Por aquí, cuando yo hice este corte, por allí corté a millones, trillones de neuronas que comunican un cerebro con otro. Un cerebro con otro. Un hemisferio, pues. Un hemisferio cerebral con otro. Y lo otro son las comisuras. Comisura posterior aquí y comisura anterior, que son estas. Comisura anterior, comisura posterior. Las comisuras, recuerden que otro sitio donde vieron esa palabra comisura fue en los labios, en las órbitas, en los párpados también. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, era el sitio de unión del párpado superior con el inferior, el sitio de unión del labio superior con el labio inferior. Entonces, esto es el sitio de unión. Ellas unen, también como el cuerpo calloso une un hemisferio cerebral con el otro. Son, otras autopistas, son vías alternas. Este es como decir la vía, la vía más grande, pues, de conexión, pero estas son vías alternas que son como decir caminos de tierra, pues. Entonces, ¿qué tenemos en el diencéfalo? Hacia superior, hacia medial, hacia lateral. Miren, esta es una clase que siempre lo digo, creo que es la clase que a mí más me cuesta aprenderme en el sistema nervioso central. Que yo, por ejemplo, no lo podría dar a lo mejor el año que viene sin repasarlo, porque siempre tengo que repasarlo. Entonces, una de las cosas en las que yo me ubico, en las que tienen que saber, es lo que es el tercer ventrículo. Es este que está aquí. El tercer ventrículo es el eje del diencéfalo, es el centro del diencéfalo. Es decir, cuando ustedes están estudiando el diencéfalo, todo lo que van a estudiar, cada estructura que van a estudiar es parte, o sea, te van a decir dónde está ubicado en razón del tercer ventrículo. ¿Dónde está ubicado en razón del tercer ventrículo? Entonces, el tercer ventrículo, ¿verdad? Que es este que está aquí. Él, a los lados, ¿verdad? Quien lo limita a él hacia los lados es el tálamo. Tálamo óptico también lo llaman algunos libros. Tálamos. Entonces, tálamos, porque tienen una forma ovoidea. Entonces, el tálamo es estas estructuras que están aquí a los lados y que en este dibujo también lo vemos. Este tálamo, aquí está el tálamo izquierdo y el tálamo derecho. Profe, pero en el medio yo no veo el tercer ventrículo. Sí, porque esto que está aquí iba aquí encima, pero lo quité para poder ver más profundo y entonces veo el hueco que es el tercer ventrículo. Entonces, aquí vemos una de las estructuras que es la comisura posterior, que va a ayudar en la comunicación, ¿verdad? En la comunicación de un cerebelo, de un hemisferio cerebral con el otro, es decir, pasan neuronas de un sitio a otro por detrás del tálamo, si se fijan, ¿verdad? Esto es el cuerpo calloso, ¿verdad? El cuerpo calloso tiene pico,
rodilla, cuerpo y rodete. Esas son las partes del tallo del cuerpo calloso, que lo vamos a describir un poco mejor más adelante, pero como es la estructura, una de las estructuras que más conocemos, quiero que se imaginen que el siguiente corte, hubo un corte a nivel de aquí, de la rodilla, y un corte aquí a nivel del esplenio, es decir, que cortamos aquí. Claro, no hicimos un corte completamente porque fíjense que hay estructuras que no se cortaron, unas que sí, otras que no. Fíjense, aquí está cortado el cuerpo calloso, ¿eh? El cuerpo calloso. ¿Se acuerdan quiénes serán estas arterias que están aquí? ¿Quiénes serán? Las cerebrales anteriores. ¿Se acuerdan que las cerebrales anteriores estaban más o menos como a este nivel, pero mucho más abajo, mucho más hacia inferior? ¿Se acuerdan que estaban en el polígono de Wills y se acuerdan que ellas se dirigían hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, rodeando al cuerpo calloso? ¿Ven? Entonces aquí están rodeando el cuerpo calloso, aunque no están señaladas, pero tenemos la facultad de saber quiénes son. Las cerebrales anteriores. Entonces, rodilla del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso. Fíjense que aquí sí quedó un pedazo. Fíjense que está otra vez rodilla del cuerpo calloso hacia adelante. Aquí está hacia atrás el esplenio o rodete del cuerpo calloso. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, las neuronas que están aquí en el lóbulo occipital vienen y lanzan axones hacia las del occipital del otro lado a través del esplenio. Si se van a comunicar las parietales con las parietales de este lado, lo hacen a través del cuerpo como tal, del cuerpo calloso. Si el del lóbulo frontal, lo hacen a través de la rodilla y lo hacen de esta manera. Ahorita vamos a ver unos dibujitos también donde lo vemos un poco mejor. Sé que probablemente le esté costando un poquito ahorita, pero a medida que vamos a ir viendo estos dibujos a cada rato, otros dibujos se van a poder ir ubicando. Fíjense que en este corte quitamos el lóbulo occipital y entonces aquí estamos viendo al cerebelo. Recuerdan aquí estas dos peloticas que siempre les he dicho, pelotica superior e inferior, que son los colículo superior e inferior. Entonces aquí están las peloticas. Colículo superior, que tienen que ver con visión, no el de Marvel, sino con la vista. Y colículo inferior, que tienen que ver con el oído, con la parte auditiva. Está señalado el tercer ventrículo. Yo siempre les he dicho, lo que yo tengo aquí subrayado es porque es lo que normalmente necesito que se aprendan. Ahora, fíjense otra estructura que está encima del tercer ventrículo. Encima del tercer ventrículo tenemos esta estructura que se llama fornix. Se llama fornix. En este momento estoy tratando de recordar el otro nombre que le dan otros libros, porque a veces uno se lo encuentra pero no recuerdo. De todas maneras, más adelante seguramente me llega a la mente. Pero entonces se llama fornix. El fornix tiene unos pilares anteriores. Si ven, el trígono cerebral. Muy bien, Jeremy. Los pilares posteriores, tienen los pilares posteriores y los pilares hacia anterior que no se ven. Los pilares hacia anterior que no se ven. Esto también es parte de sustancia blanca. Es decir, es comunicación. El fornix nos ayuda en comunicación entre el hipocampo, que es esto que ustedes ven aquí. Esto que parece un pie aquí. Unos piecitos. Profe, eso no parece un pie. Bueno, pues tiene como unos deditos aquí y varios libros lo dicen que parece un pie. Entonces esto que es el hipocampo ayuda a comunicar, o sea, el fornix ayuda a comunicar el hipocampo con el hipotálamo. Es decir, fíjense una cosa, exacto, como un cabellito de mano.
De hecho, hay unos países, creo, que a los caballitos de mar le dicen hipocampo, o esa es la traducción, o algo así. Es por eso. Em, entonces, fíjense una cosa aquí. La sustancia gris, ¿verdad? Eso ustedes saben desde la primerita clase del sistema nervioso central, habíamos dicho. Sustancia gris es núcleos. Y sustancia gris en núcleos es donde están los cuerpos neuronales, es donde se origina el, el ¿cómo decirles? Las órdenes en los cuerpos cerebrales. En cambio, cuando vemos sustancia blanca, en la sustancia blanca está la autopista, está la comunicación donde van a pasar esos impulsos nerviosos que se originaron en algún sitio de una sustancia gris y van a través de la sustancia blanca a llegar a otro sitio de la sustancia gris. Por ejemplo, si volvemos al dibujito de siempre, en la vía piramidal, la primera motoneurona, cuando veamos vía piramidal, ya ustedes se lo van a saber de tanto que se lo he dicho. En la vía piramidal se origina, ¿verdad? ¿Dónde? En la corteza motora, que eso está en el lóbulo frontal. ¿Eso se origina en dónde? En la corteza cerebral, que la corteza cerebral, fíjense, es sustancia gris. Ella comienza allí y empieza a bajar y pasa por varios sitios llamándose sustancia blanca, pasa por la cápsula interna, etcétera, etcétera, y sigue bajando y llega ¿a dónde? A otro sitio de sustancia gris, que es el asta anterior de la médula espinal. El asta anterior de la médula espinal es ¿qué? Sustancia gris. Allí hace sinapsis con la siguiente y después esa señal se va por los nervios y llega al músculo. Entonces lo que quiero decirles es, sustancia gris es como tal los órganos donde se originan los impulsos nerviosos porque son los cuerpos cerebrales. En cambio, la sustancia blanca son las autopistas por donde van a pasar las cosas. Es decir, que cuando nosotros vayamos a definir alguna estructura que es sustancia gris, nosotros debemos de saber para qué sirve esa sustancia gris. Y cuando vayamos a hablar algo y se nos dice que eso es sustancia blanca, entonces debemos saber es de dónde a dónde va, con quién comunica. Muy bien, Suárez, viene de latín. Entonces, ¿con qué comunica? Entonces, fíjense, el hipocampo es sustancia gris. El fornix es sustancia blanca que comunica el hipocampo con el hipotálamo allá adelante. Lo que pasa es que esto baja hacia abajo, valga la redundancia, y se comunica con el hipocampo que está un poquito más abajo. Esto que se llama núcleo caudado, que está hacia los lados, núcleo caudado, es sustancia gris, que lo vamos a ver más adelante y que es parte de los núcleos de la base. Entre el trígono cerebral o fornix y la rodilla del cuerpo calloso o el cuerpo calloso como tal está esto que se llama septum pelúcido, porque pareciera que tuviera como pelitos, y septum porque septum viene de tabique, de división, ¿ves? Que está dividiendo el espacio donde están los dos núcleos caudados. Entonces, esto lo tenemos como septum pelúcido, está encima, colocado encima de el fornix. Esto que tenemos también hacia atrás, que se llama comisura del fornix, ya dijimos que comisura es lo que une a algo. Entonces, comisura del fornix, o también lo llaman lira de David. Lira de David porque David, el rey David de Israel, tocaba con una lira. Entonces el instrumento era así como de cuerditas así y era parecido a esto. Pueden buscarlo en internet, una lira. Y bueno, este espacio que ustedes ven aquí, profe, ¿por qué este espacio aquí? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues si tuviéramos esta estructura, ¿verdad? Le echáramos agüita, esta agüita quedará aquí. Aquí esto es los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, recuerden que el ventrículo lateral tiene una prolongación, un asta hacia anterior, que no la vemos aquí porque es hacia frontal, está como arriba, como decirles a este nivel, un asta que está aquí. En este momento no tengo el dibujo, lo que pasa es que a veces son cosas que se me ocurren en el momento. Fíjense que en la primera clase vimos este dibujito, aquí está. ¿Se acuerdan que
teníamos ventrículos, ¿ves? Fíjense cómo tienen un asta anterior o frontal, un asta posterior o occipital y un asta inferior o temporal. Esto que ustedes ven aquí no es ninguna estructura como tal, porque es un hueco, una piscina de puro líquido cefalorraquídeo, y por eso se llama ventrículo, que es la palabra traducción de cavidad. Entonces, en el dibujo que estamos viendo allá, hicimos un corte aquí abajo. Hicimos, como decir, imagínense que estamos haciendo un corte horizontal o transversal a este nivel, y entonces quedó el hueco del asta temporal, ¿no? Vuelvo y le repito, no es fácil estarse imaginando estas cosas, no es como tenerlas en las manos y todo eso, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Pues si los neurocirujanos operan esto, ¿verdad?, quiere decir que en algún momento ellos tuvieron que aprenderlo, así también podemos aprenderlo nosotros. Entonces fíjense la cavidad, el asta, entonces esto sería el asta temporal del ventrículo lateral. Y entonces hacia atrás, aquí lo vemos un poco mejor. El comienzo aquí del asta posterior o asta occipital. Esto es más o menos para que nos vayamos ubicando. Otra cosa en la que debemos irnos ubicando son los ventrículos, los núcleos de la base. Es decir, que si nosotros agarramos, fíjense cómo está este corte, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, pero esto está más hacia arriba. Bueno, vamos a quitar eso también. Vamos a hacer ese corte quitando todo esto que está a nivel superior. Cortamos ahí y fíjense lo que nos queda. Profe, ahora sí es verdad. ¿Qué es eso? Ya va, espérate. Trata de ubicarte según las estructuras que hasta ahora tú te sabes, tú puedes hacerlo. Entonces, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ubicarnos es los hemisferios cerebrales. Ok, ¿qué más podemos ubicarnos? Bueno, aquí está un hueco que es como una hendidura, ya como uno ve en las películas esas de que se hace una fisura en la tierra y para allá para abajo se ve puro oscuro. Bueno, esto tiene que ser el tercer ventrículo, porque el profe dijo que esto era el tercer ventrículo. Entonces eso debe ser el tercer ventrículo. Entonces el tercer ventrículo, entonces hacia los lados están los ventrículos laterales. Aquí están los ventrículos laterales, ¿ven? Entonces tenemos estas cavidades, el ventrículo lateral, los ventrículos laterales. ¿Qué parte? La parte frontal de los ventrículos laterales. Hacia atrás, ¿verdad? Fíjense esto que vemos hacia atrás, hasta posterior o hasta occipital de los ventrículos laterales. Lo que pasa es que si se fijan, este corte es un poquito más bajo que este. Este está más superior. Fíjense que le hicieron como una sombra, como si hubiera un bombillo aquí que estuviera enviando luz hacia acá, y entonces vemos esta sombrita que hace este hemisferio cerebral izquierdo sobre este, porque este corte es más abajo que este. Entonces por eso es que las estructuras están como asimétricas. Asimétricas le decimos cuando algo está de diferente forma o de diferente tamaño, de diferente aspecto, cuando son dos cosas y una cosa no se compagina con la otra. Entonces fíjense que estos cortes, volvemos aquí, estos cortes fueron hechos a nivel de aquí, atravesé la rodilla del cuerpo calloso y atravesé el esplenio del cuerpo calloso. ¿Dónde están en esos cortes? Fíjense aquí adelante, rodilla del cuerpo calloso, y más atrás esplenio del cuerpo calloso o rodete del cuerpo calloso. Los otros son los núcleos de la base, que son estos señores que están aquí, que no me voy a detener en ellos porque lo vamos a ver un poquito más adelante. A los lados, les dije que a los lados del tercer ventrículo están los tálamos, que son estos dos. Recordemos que los tálamos tienen que ser sustancia gris. ¿Por qué? Porque es un sitio de relevo en
la vía sensitiva, es un sitio de relevo de la segunda neurona a la tercera neurona, que es el tálamo, que lo vamos a ver descrito ahorita. Esto rojo no es que se llama sustancia roja, sino que son los plexos coroideos donde ocurre el ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo. Si hacemos un corte a este nivel, un corte, lo que llamamos un corte coronal, picamos el cerebro aquí, entonces lo vemos así. ¿Qué vamos a ver hacia arriba? El cuerpo calloso, el cuerpo como tal del cuerpo calloso. ¿Quién serán estas arterias? ¿Quiénes pasan encima del cuerpo calloso? Las cerebrales anteriores, que vienen del polígono de Wills, que les dije que se dirigen hacia adelante, hacia arriba y luego hacia atrás, y aquí están corriendo hacia atrás alrededor del cuerpo calloso. Esto que están aquí son los ventrículos laterales. Picamos los ventrículos laterales, si hacemos un piquete aquí, págata, ese piquete está más o menos aquí. Si yo pico aquí el cerebro, me estoy encontrando unos huecos hacia los lados, dos huecos que son los ventrículos laterales, y hacia abajo y en el medio voy a encontrar el tercer ventrículo. Fíjense, aquí está, ventrículos laterales, y hacia abajo y en el medio voy a encontrar el tercer ventrículo, y hacia sus lados, rodeando al tercer ventrículo, voy a encontrar los señores tálamos, sitios de sinapsis de la vía sensitiva. Toda vía sensitiva pasa por el tálamo, excepto el primer par craneal, que es el olfatorio. Hacia abajo, los cuerpos mamilares, parte de los núcleos de la base, y aquí la cápsula interna, que también la vamos a ver ahorita. Esto rojito también está rodeado aquí de rojito para acordarnos que tiene que ver con sangre, con líquido, cuerpo, el líquido cefalorraquídeo. Está el asta temporal de los ventrículos laterales. Fíjense que les dije, estamos haciendo un corte aquí, entonces nos estamos llevando los ventrículos laterales en su asta anterior, tercer ventrículo, y hacia abajo nos vamos a encontrar con los ventrículos laterales, pero su asta inferior o temporal. Fíjense, aquí están, en esto que están aquí. Esta flecha me está indicando que es el sitio de la comunicación, el agujero de Monro, que es el sitio de la comunicación entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Estos dibujos los vamos a ver en unas láminas más adelante de nuevo. Entonces el tálamo, la mayor definición que le tenemos y que conocemos hasta ahora, que es el sitio, ¿verdad?, de relevo entre la segunda neurona y la tercera neurona de una vía sensitiva. El tálamo tiene muchos núcleos donde van a llegar diferentes vías. El tálamo es una estructura sencillamente para eso, para relevo. Por ejemplo, como un aeropuerto en la capital, ¿verdad? El aeropuerto, por ejemplo, de Nueva York, que creo que es el que tiene más afluencia de aviones, y muchos de esos aviones que van a Nueva York, que pasan por Nueva York, esas escalas no van a Nueva York, sino que van a otros sitios del país y hasta del mundo. Por ejemplo, vas a Londres y vas hacia Los Ángeles, muchas veces vas de Londres a Los Ángeles, haces escala en Nueva York, ¿verdad? Entonces, este sitio, el tálamo, es un sitio de escala para que la vía sensitiva que viene subiendo de todo nuestro cuerpo llegue aquí al tálamo, y el tálamo se encarga de derivar ese impulso nervioso hacia donde debe ir. Es decir, si debe ir hacia el lóbulo parietal, o hacia el lóbulo frontal, hacia el lóbulo occipital,
o hacia otras partes incluso de que no son de la corteza cerebral, hacia otras partes como los pares craneales, nos ayuda a los reflejos que despiertan en nuestros pares craneales, que si nos empujaron, nos tocaron en la espalda y nos empujaron, y nos empujaron hacia adelante y resulta que hacia adelante teníamos una pared. El ver esa pared que se va a estrellar contra nuestros ojos hace un reflejo de cerrar nuestros ojos. Todo eso se originó en el empuje que nos dieron y que eso pasó por el tálamo, que es el aeropuerto de la capital. Entonces en el aeropuerto de la capital, después estos aviones se digregan hacia diferentes sitios del sistema nervioso. Existe esto que se llama adhesión intertalámica, que es una comunicación entre los dos tálamos. Fíjense aquí, aquí se comunican los dos tálamos a través de la adhesión intertalámica. Igualmente aquí, otra vez se me olvidó nombrarlo, adhesión intertalámica, comunicación entre los dos tálamos. Entonces, fíjense que tenemos un núcleo, un lóbulo anterior, un lóbulo medial y un lóbulo lateral. Los cuerpos laterales, la parte lateral, vamos a decir los núcleos, es el que más, donde más llegan las vías sensitivas. O sea, si han leído ya algunas vías sensitivas, sobre todo los pares craneales, porque tienen el examen mañana, llega al pulvinar del tálamo. Entonces está llegando al núcleo posterior del tálamo, al cuerpo, a la vía, la visión, llega al cuerpo geniculado. ¿Qué es eso, el cuerpo geniculado? Bueno, es otro núcleo, son dos núcleos también posteriores en el tálamo, cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. Pero estos no son, sinceramente, todos estos núcleos yo no se los voy a hacer aprender. Yo lo que de verdad que sí quiero que se aprendan primero la función del tálamo, como se las acabo de decir, y que el tálamo tiene un núcleo anterior, medial y lateral, y que el lateral es el que más se encarga de la parte de las vías sensitivas que estamos viendo. ¿A qué me refiero cuando les coloco esto aquí? Fíjense que el núcleo anterior tiene aferencias, es decir, recibe información de los cuerpos mamilares, del cíngulo y del hipotálamo, y su función tiene que estar relacionada con el sistema límbico y nuestra memoria reciente. Lo que es el núcleo medial va a tener aferencias de la corteza frontal. Profe, pero es que si la corteza frontal no tiene nada que ver con sensitivo porque él es motor. Sí, pero es que todas estas estructuras se tienen que conectar unas con otras porque debemos conocer, ¿cómo decir? El cerebro debe conocer con qué cuenta para hacer mover las cosas. Por ejemplo, es diferente, ¿verdad?, caminar en un suelo liso que caminar, por ejemplo, en un suelo escabroso o un suelo donde hay muchas piedras. Porque esas piedras que están haciendo que nuestro pie se ladee, eso llega a nuestro cerebro. Cada vez que se te dobla un poquito el pie, se te dobla para acá, se te dobla para allá, toda esa sensación va llegando a nuestro cerebro y va diciendo, hey, hay que tener cuidado porque el pie se nos puede doblar. Entonces, esa información llega al tálamo, ¿verdad? Llega al tálamo y va haciendo feedback con la corteza motora, y entonces la corteza motora va a tener más cuidado al apoyar, a dar al siguiente paso. No lo voy a hacer tan fuerte, ¿verdad? No les ha pasado, por ejemplo,
que ustedes van bajando las escaleras, ¿verdad? Cuando ustedes van mirando los escalones, ustedes ven, o sea, su cerebro cuenta el número de escalones, si ustedes darse cuenta, el número de escalones que faltan para llegar abajo. Y entonces él va dando las órdenes a sus miembros inferiores para ir apoyando. Pero, ¿qué les pasa si ustedes creían que ustedes creían que todavía faltaba un escalón más y resulta que ya se terminaron? Sienten un fuerte golpe de su pie en el piso, o sea, del piso hacia su pie, porque ustedes creían que iban a seguirla bajando y su cerebro se lanzó a eso. Entonces ustedes sienten esa dureza y entonces su cerebro, a través del tálamo, reconoce, vamos a decir, que se equivocó y que no debió seguir bajando. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y les repito, porque fíjense cómo se va conectando la vista, el tálamo, la corteza motora, la corteza sensitiva. Todo eso se van enviando información de lo que hay, de lo que tengo disponible, y entonces puedo seguir bajando o no puedo seguir bajando. E igual, cuando todo eso, cuando uno era niño y te mandaban, cuando estabas con tus amiguitos, perdón, y te mandaban a saltar de una zanja a otra, entonces tu cerebro mide el hueco y mide si tú eres capaz de saltar a través de ese hueco o no. Todo eso, ¿verdad? Eso en ese momento el tálamo se conecta con la corteza motora, con la corteza sensitiva, todo eso. Buscar los recuerdos, cuánto logro yo saltar. Todo eso es para buscar y hacer ese salto. Entonces, la corteza medial, decíamos que existe la aferencias que trae de la corteza frontal y el hipotálamo, que nos ayuda con los recuerdos, con la memoria reciente. Sus funciones, ¿verdad?, es integrar información somática, visceral y olfatoria. ¿Qué es eso? Bueno, somática es porque lo está trayendo del cuerpo como tal. Cuando habla de somática es de la parte externa del cuerpo. En cambio, cuando es visceral nos habla de las sensaciones adentro de nuestros órganos, es decir, de la parte digestiva, de la parte pulmonar, etcétera, de nuestras cavidades. Y olfatoria, bueno, porque igual, a pesar de que la vía olfatoria no pasa por allí, por favor, a pesar de que la vía olfatoria no pasa por allí, allí se radica parte de memoria de cosas que tienen que ver con la parte olfatoria. Es decir, la vía terminó en la corteza periamigdalina, que es donde termina el par craneal del olfatorio, pero envía también el olfatorio, o sea, esa corteza olfatoria envía información también al tálamo para poder hacer conexiones entre ellos. Entonces viene el núcleo lateral. Fíjense todos los núcleos laterales, todo lo que contienen, que si se los coloqué aquí como 3 puntos suspensivos, si ustedes se ponen a buscar, tenemos una hilera dorsal y una hilera ventral. Recuerden que en el sistema nervioso, como muchos de en los estudios, pues, de los científicos, de los que estudian, piensan que venimos de los animales, que derivamos de los animales. Entonces, al sistema nervioso central, muchas de las cosas a lo superior le dicen dorsal y a lo inferior le dicen ventral, porque entonces en un animal de 4 patas, su cabeza estaría más o menos en esa posición, hacia su parte superior se conecta con su parte dorsal, que sería su espalda, en un perro, imagínense un perro por ejemplo, y su parte ventral se conecta con lo anterior. Entonces, bueno, lo llaman hilera dorsal a todo lo que es la parte superior. Entonces tenemos el núcleo dorsolateral, el núcleo posterolateral, el pulvinar del tálamo. Todos ellos se conectan, hacen aferencias y eferencias con la corteza. En la hilera ventral
tenemos los núcleos ventral anterior y los ventrolaterales. Entonces los ventrales anteriores hacen conexiones con sustancia nigra, formación reticular, cuerpo estriado, corteza premotora. Entonces esas funciones las vamos a ver cuando estemos con los muchachos que nos van a dar formación reticular y lo mismo que es el sistema límbico. Ahorita igual sí vamos a ver cuerpo estriado, corteza premotora es en la siguiente clase, pero cuerpo estriado lo vamos a ver ahorita y vamos a ver que se conecta con el tálamo y es en este núcleo que se llama ventral anterior. Igual lo que es el núcleo ventral lateral, entonces tiene aferencias desde el cerebelo y el núcleo rojo que tienen que ver con el equilibrio, nos ayudan con el equilibrio. Recuerden que el núcleo rojo también tiene que ver, se conecta con la vía vestibular y entonces esta información de equilibrio se conecta con la corteza motora, porque entonces la corteza motora necesita esa información para saber con qué intensidad y con qué dirección va a contraer los músculos. Que también les doy el ejemplo: si tú vas a lanzar una pelota y lo quieres hacer en la zona de strike, ¿verdad?, debes medir con tu vista exactamente cómo la vas a colocar. Entonces, para colocarlo, tu cerebro se prepara todos tus músculos para hacerlo, la contracción y el movimiento exacto para tratar de que la pelota caiga en el sitio que nosotros deseamos. Y entonces aquí tenemos estos núcleos que sí son los que más hemos tocado, los que cada vez que nosotros allá hablamos de que esto pasa por el tálamo, es más que todo con estos núcleos, el ventral posterior y el ventroposterolateral. Entonces fíjense, o sea, el ventral posterior que tiene, el posteromedial y el posterolateral. Al posteromedial va a llegar la vía del trigémino y la vía del gusto. ¿Se acuerdan que estas vías, que son sensitivas y sensoriales respectivamente, tienen una vía que va a pasar por el tálamo y va a pasar exactamente por el núcleo ventroposteromedial? Pero por el posterolateral va a venir la vía que viene de la médula espinal, la vía sensitiva, que viene del lemnisco medial, lemnisco espinal, ¿se acuerdan? La espinotalámica. Todas esas vías van a llegar al núcleo ventroposterolateral y de allí va a salir ¿hacia dónde? Hacia el cerebro, y por eso aquí coloco eferencia. ¿Hacia dónde? Tálamo cortical, la vía que va a subir a través de la corona radiada, que la vamos a ver ahorita, y que llega hasta la corteza sensitiva. Entonces aquí tenemos otro núcleo que no voy a tocar mucho, que es el hipotálamo. No voy a tocar mucho porque sé que los muchachos que les toca un poco sobre sistema reticular se están preparando bien Dios mediante, y entonces no lo voy a tocar para que no se pongan bravos. Recordemos, no solamente les dije que el tálamo se comunica con la hipófisis y le da las órdenes a través de sus núcleos a la hipófisis para que la hipófisis secrete las hormonas. Aquí tenemos más o menos en este dibujito cómo vamos a ir construyendo esa imagen en 3D en nuestro cerebro de cómo están dispuestas todas estas estructuras. Tenemos el tálamo y hacia afuera, el tálamo es este que está aquí, y hacia afuera tenemos otro de los ganglios de la base. Aquí están los ganglios de la base, que son el cuerpo estriado, el núcleo caudado, la amígdala, que no es la amígdala que tenemos en la faringe, sino esta que está aquí, que es un núcleo también de la base. Y entonces tenemos aquí el hipotálamo comunicándose con la hipófisis. De verdad que muchas gracias por su atención.